Bueno, vamos a resolver este ejemplo. Es una viga con cargas puntuales y una carga en la articulación. Si nosotros vemos acá, tenemos dos reacciones, cuatro reacciones, tres ecuaciones de la estática más una ecuación por la articulación, entonces es una estructura isostática directamente. Entonces, lo primero que tenemos que realizar es lo siguiente. Voy a colocar los nombres a los nodos A, B, C, D, E. Voy a nombrar de esa forma. Y voy a empezar a separar en lugar de la articulación. En esta articulación voy a separar la viga, que sería el punto C en sí, y los 10 estaría acá, el equilibrio del sistema. Ahora, acá se me presenta una cortante, ¿no? Una cortante que va a estar dirigida hacia abajo, y esa cortante va a pasar a la otra viga en sentido contrario. Entonces, al tener ya equilibrado mi elemento, entonces voy a tener que hacer el cálculo de las reacciones, ¿no? Entonces tengo la articulación, las cortantes y los puntos que tenemos que sobre la viga. Por ejemplo. Ahora, voy a calcular las reacciones en los apoyos y lo primero que voy a hacer en sí, voy a tomar una viga que lo vamos a definir viga 1 y acá lo voy a definir como una viga 2. Lo estoy separando en dos vigas para el análisis. Voy a hacer sumatoria de momentos en A. Entonces voy a tener la cortante en C. La cortante en C por su brazo que va a ser 2 menos 10 por su brazo que va a ser 2 de esta reacción y más 10 por su brazo que va a ser 1. Y acá saco la cortante en C que es equivalente a 5 kilonewtons. Entonces estos 5 kilonewtons va a ser equivalente a esta cortante y obviamente por equilibrio va a pasar acá, ¿no? Ahora, por sumatoria de fuerzas verticales igual a 0, acá voy a definir que existe una cortante en A. Entonces digo la cortante en A, menos 10, menos 5 y más 10 va a ser igual a 0, que sería por sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. Entonces voy a tener que la cortante en A va a ser equivalente a 5 kilonewtons. Entonces acá ya tengo los 5 kilonewtons. Entonces todo la parte de la izquierda que lo hemos denominado como viga 1, ya está en equilibrio. Ahora voy a equilibrar la viga 2. Sí, viga 1. Ahora, para la viga 2 voy a suponer que la reacción en E va a estar en este sentido y voy a hacer sumatoria de momentos en D. Entonces tengo esta cortante en E por su brazo 2 más 5 por su brazo 1 menos 5, que va a ser del momento, me va a dar igual a 0. De acá puedo decir que esta cortante en E vale 0, ¿sí? Vale 0 directamente. Entonces no existe reacción o no existe cortante en este punto. Ahora, por equilibrio del sistema, en la parte derecha de la viga 2, voy a hacer sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. Voy a tener esta reacción que va a ser equivalente a la cortante en D más la cortante en C, que es acá. Y no tengo más, va a ser igual a 0. Y de acá, por equilibrio, que voy a decir que esta cortante en D es equivalente a 5, pero dirigido hacia abajo, ¿no? Hacia abajo. Si yo coloco acá, por ejemplo, voy a encontrar la cortante en D, esto va a pasar al otro miembro como negativo. Entonces, ¿qué significa? Que va a estar dirigida hacia abajo, ¿no? Hacia abajo. Entonces, directamente se me va a cambiar y voy a tener una reacción de 5 kilonewtons en esta parte. Entonces ya tengo ahora las reacciones, ya están equilibradas la parte de la izquierda y la parte de la derecha. Ahora lo que voy a tener, ahí está viga 2, es la viga 2 correspondiente. Voy a encontrar las ecuaciones de momento flector. Entonces, para encontrar las ecuaciones de momento flector, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tener la viga 1 y la viga 2 ya con sus respectivas reacciones. Entonces lo que voy a hacer es directamente, voy a considerar a partir de este eje de referencia, o sea, la longitud X. ¿Qué significa? Que en una primera instancia yo voy a tener una X que va a estar acá y la otra X va a estar en este sentido.
¿sí? Entonces, de esa forma, siempre a partir del origen, esto con el único motivo de poder graficar, ¿sí? Y poder graficar, obviamente, dar valores para la viga 2, por ejemplo, desde 2 hasta 5, ¿no? Entonces, eso es lo que estoy haciendo. Entonces, si yo tengo este corte, este primer corte, que yo voy a trabajar acá, voy a colocar con azul. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, este corte, mi longitud X de corte voy a trabajar de esta manera. Estoy aplicando el método del libro de Singer, que ya vimos con anterioridad, que es equivalente más que todo al método de parámetros iniciales, ¿no? Entonces voy a trabajar con el último corte, siempre el último corte. Entonces, para el primer tramo voy a tener acá, y para el segundo tramo estaría buscando siempre el último corte, pero esta distancia a partir de acá, lo que vean, si esto es 2, si estoy suponiendo que esto es X, entonces esta distancia de acá me va a dar X menos 2, ¿sí? X menos 2, suponiendo que X siempre voy a medir a partir del origen. Entonces, eso es lo que estoy haciendo acá. Vean que voy a tener X y acá voy a tener X menos 2 a partir del origen, ¿sí? Entonces, una vez que yo tenga de esta forma, voy a encontrar las ecuaciones de momento flector. Voy a trabajar lo que les decía en el último corte, y acá se me va a encontrar un momento. Entonces voy a tener el momento, va a ser 5 por su brazo, que va a ser X, menos 10 por su brazo, que me va a dar X menos 1. O sea, la distancia o el brazo va a ser este brazo, X menos 1 de esta carga de 10. Entonces voy a tener menos 1, y eso directamente ya estaría igualada a 0, ya está despejado, ¿no? Entonces, esta ecuación me va a servir en sí para el tramo de A a B y de B a C, ¿sí? De B a C. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? En esta primera instancia estoy colocando no paréntesis normales, sino estoy colocando los paréntesis angulares, ¿sí? Paréntesis angulares. En otro momento les digo dónde está en la bibliografía del Singer, ¿sí? Ahora, voy a trabajar nuevamente con el último corte en el tramo de CAE, o sea, estoy trabajando acá, y acá voy a tener un momento que me va a generar. Entonces, acá voy a decir, voy a tener ese momento que está sobre este corte, que está en esta posición. Entonces voy a decir, el momento en X va a ser equivalente a esta reacción, que va a ser 5 por su brazo, que me va a dar X menos 2. Acá me va a dar más, pasa el otro como negativo, 5 por su brazo, que va a ser equivalente a X menos 2 menos 1, directamente me va a dar X menos 3, que sería este brazo, ¿no? Estoy colocando directamente paréntesis angulares. Ahora, ¿cómo evalúo, por ejemplo, los momentos? Lo único que tengo que hacer cuando yo trabajé, por ejemplo, con este corte, yo tengo que esa ecuación de momento sirve para el tramo AB y el tramo BC. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo le doy un valor de 0,5, ¿no? Acá, un punto, que va a estar en el tramo AB. Acá voy a decir 5 por 0,5, pero acá cuando yo tenga ya dentro de los paréntesis angulares me va a dar 0,5 menos 1. Voy a tener menos 0,5. Si dentro del paréntesis angular me sale negativo, entonces significa que no pertenece al tramo. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo doy en el punto B, que va a ser X1? Entonces acá me va a dar 1 menos 1, 0, se me va a anular y voy a volver con la misma ecuación. Es como yo agarraría, por ejemplo, un corte acá, y la viga que estaría analizando es esta reacción, y el momento y la longitud va a ser X. Entonces directamente el momento va a ser 5 por X, ¿no? Eso es lo que está pasando. Entonces esta ecuación me sirve para ambos tramos. Ahora, desde AB y BC. Para el tramo desde CAE, esta distancia lo único que hice es para poder graficar, ¿no? Porque muchas bibliografías recomiendan que coloque X acá y coloque, por ejemplo, el valor de 0. Pero para graficar ya toda la deflexión de toda la viga, voy a tener problemas, porque acá va a empezar de 0, por ejemplo, a 3, y acá de 0 a 2, ¿no? Entonces, lo único que estoy haciendo para que no exista esa variación, lo estoy colocando directamente 0 a partir del origen. Entonces, de esa forma, esta distancia o este último corte que estaría realizando, por ejemplo, acá, siempre la voy a medir a partir del origen, la distancia X. Pero esta distancia que estoy colocando entre llaves, nada más va a ser X menos 2, que me va a dar X menos 2, ¿no? Eso es lo que estoy haciendo en esta partecita.
Ahora, lo mismo acá, el momento me va a dar 5 por x menos 2 y acá me va a dar menos 5 por su brazo que me va a dar x menos 2 menos 1 me va a dar x menos 3 directamente. Nuevamente estoy utilizando paréntesis angulares. A ver, ¿qué pasa, por ejemplo, si x va a valer 2? ¿Sí? 2. Entonces, vean, 2 menos 2 se me anula y 2 menos 3 me va a dar menos 1. Entonces, esta expresión no pertenece al tramo. Entonces, directamente el momento va a ser 0 y eso es lo que corresponde en una articulación. Entonces, estoy trabajando de esa manera. Ahora, para encontrar, por ejemplo, para resolver por el método doble integración, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Nuevamente, voy a trabajar para el tramo AB con la ecuación del momento AC, perdón. Digo, y por la derivada segunda de y con respecto de x al cuadrado, esto va a ser equivalente a 5x, estoy copiando esta primera expresión, menos 10x menos 1. Voy a integrar una primera vez y voy a tener y por la derivada de y con respecto de x. Esto es equivalente a la deformación angular, que va a ser 5x al cuadrado sobre 2 menos 10x menos 1 al cuadrado sobre 2 más una constante 1, porque estoy integrando obviamente sin límites y obviamente se me genera una constante de integración. Ahora voy a integrar una segunda vez y digo y por y, 5x al cubo sobre 6 menos 10x menos 1 al cubo sobre 3 por 2 va a ser 6 más una constante 1 por x más una constante 2. Esta primera ecuación es la ecuación de la deformación angular y la ecuación 2 va a ser equivalente a la ecuación de la deflexión o flecha, ¿sí? Ahora, lo mismo voy a hacer en la viga del tramo CE, que lo hemos definido como viga 2. Entonces digo, igualo la ecuación diferencial, voy a igualar al momento en sí. Esta expresión que acá es equivalente al momento que varía en función de la longitud X. Integro dos veces una primera integral que voy a tener acá, que va a ser la ecuación de la deformación angular, y una segunda integral que va a ser equivalente a la ecuación de la deflexión o flecha, que lo denominamos, ¿no? A esta ecuación la voy a denominar ecuación 3 y ecuación 4. Ahora, voy a definir, una vez que ya tenga directamente las 4 ecuaciones, sabemos que tenemos dos constantes de integración. Por cada corte siempre me generan 2. Entonces, 4 constantes de integración, que va a ser la constante 3 y la constante 4. Para resolver estas constantes de integración, primeramente voy a aplicar condiciones de apoyo, ¿sí? Que está acá, condiciones de apoyo. Cuando veo la condición de apoyo, voy a definir cuando x valga 0. Primeramente estoy analizando para el tramo AC. Cuando x valga 0, la deflexión en este punto A va a ser 0, porque no existe desplazamiento vertical. Entonces voy a aplicar esa primera ecuación. Digo, cuando x es igual a 0, y va a ser igual a y a 0. Tengo que reemplazar x0, pertenece al primer tramo, que entonces voy a reemplazar en la ecuación 2, ¿sí? En la ecuación 2. Y al reemplazarle en la ecuación 2, lo que tengo que hacer es lo siguiente. 5 por 0 al cubo sobre 6 me va a dar 0. Acá digo 0 menos 1. Directamente voy a tener un valor de negativo. Entonces, esta expresión que estoy colocando acá no pertenece al tramo, por lo tanto no puedo evaluar. Constante 1 por 0 se me va y la constante 2 va a quedar igual a 0. Entonces, de acá tengo una primera ecuación que estoy definiendo que la constante 2 vale 0. ¿Qué va a pasar cuando x valga 2? ¿Sí? Cuando x valga 2, que en sí va a ser equivalente a este punto, ¿no? Este punto C donde está la articulación. Acá la deflexión, o sea, va a existir deformación, o sea, va a existir algo así, ¿no? Que podamos ver. En este caso, pero obviamente si nosotros vamos a ver al final, va a ser el sentido contrario. Pero en una primera instancia, entonces podemos definir. ¿Qué voy a decir? Que acá existe deflexión por ser una articulación, o sea, va a existir desplazamiento vertical. Entonces, al existir ese desplazamiento vertical, voy a decir lo siguiente. ¿Qué pasa cuando x valga 2? Voy a decir y va a ser equivalente a y de c. Voy a reemplazar en la ecuación nuevamente 2, porque es equivalente a la ecuación AC, ¿no? Del tramo AC. Digo EI por 5 sextos, en vez de X coloco 2 al cubo, menos 10 sextos,
2 menos 1. Vean acá que cuando yo reemplace 2 menos 1, me va a salir un valor positivo dentro del paréntesis angular. Esto significa que pertenece al tramo, ¿no? Más 2 veces la constante 1. Y de acá evaluando, yo no puedo decir que y de c vale 0 porque va a existir desplazamiento vertical. Entonces voy a decir lo siguiente, EI por y de c, y voy a evaluar todo esto, ¿sí? Entonces al evaluar, digo y de c, todo esto que estoy colocando hasta acá, esto es equivalente a 5 más 2 veces la constante 1. Nada más estoy evaluando. Obviamente tiene que estar multiplicado por el módulo de elasticidad o la rigidez a flexión, que módulo de elasticidad por el momento de inercia. A este valor de C2 lo vamos a definir como un valor de 0. Y a esta ecuación, que yo no tengo, por ejemplo, la deflexión en el punto C, ni sé la constante 1, entonces voy a definir como una ecuación B. ¿Sí? Una ecuación B. Ahora, ¿qué pasa? Todo esto estaría analizando en la viga 1, o sea, en esta viguita, desde A hasta C. ¿Qué va a pasar cuando yo analice en la siguiente viga, que va a ser la viga 2 de C a E? También tengo un valor X igual a 2. Vean acá, este punto 2 es común para el tramo AC y para el tramo CE es el punto común. Entonces yo digo, ¿qué va a pasar cuando yo, por ejemplo, diga X valga 2? Y también va a ser equivalente a Y de C. Pero ahora voy a utilizar la ecuación 4, ¿sí? Digo EI por Y de C va a ser equivalente a todo esto. 2 menos 2, entonces directamente se me anula. Voy a tener 2 menos 3, voy a tener un valor de negativo, entonces no pertenece al tramo. Acá voy a tener 2 veces la constante 3 más la constante 4. Y a esta ecuación la voy a denominar ecuación C, ¿sí? Entonces he evaluado que también no conozco Y de C, no conozco la constante 3, tampoco conozco la constante 4. La otra condición de apoyo va a ser qué pasa cuando X valga 3. Voy a tener un apoyo y cuando X valga 5, el desplazamiento también va a ser vertical igual a 0. Entonces lo que voy a hacer es eso. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando X valga 3? Voy a reemplazar Y, va a ser equivalente a Y de D, ¿sí? Acá, X3. Entonces, voy a reemplazar en sí en la ecuación de deflexión, que sería equivalente a la ecuación 4. Entonces, al reemplazar en esta ecuación 4, estoy copiando esta ecuación que ustedes están viendo acá, y voy a reemplazar el valor de 3. Acá voy a tener 3 menos 2, va a ser 1. Entonces, positivo, pertenece al tramo, 3 menos 3, 0, y directamente evaluando voy a tener lo siguiente. Sabemos que el desplazamiento vertical del punto D, Y de D, va a ser 0, por ser un apoyo, ¿no? Por ser este apoyo. Acá, este apoyo. Entonces voy a tener, voy a evaluar lo que les decía, esto se me anula, voy a tener 3 veces la constante 3 más la constante 4. Y de acá tengo una ecuación que va a estar en función de la constante 3 y la constante 4, como que lo vamos a denominar ecuación D, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando X va a valer 5? Que en sí sería este apoyo Y de E, ¿sí? Que acá obviamente no va a existir desplazamiento vertical. Entonces digo, ¿qué pasa cuando X es igual a 5? Y va a ser igual a Y de E y va a ser igual a 0, ¿no? Esto también por si acaso es igual a 0. Lo voy a reemplazar en la ecuación 4. Al reemplazar en esta ecuación 4, voy a tener 5 menos 2, voy a hacer 3, positivo, pertenece al tramo, 5 menos 3, 2, pertenece al tramo. Entonces, basta que salga valores positivos dentro del paréntesis angular, significa que tengo que evaluar que pertenece al tramo. Entonces, yo voy a decir lo siguiente, que eso se va a hacer equivalente a 0, y voy a decir que 5 veces la constante 3 más la constante 4 va a ser igual, y voy a evaluar todo lo que está acá, hasta acá, ¿sí? Y eso me da en sí menos 95 sextos, que va a ser la ecuación D y E. Vean que acá yo tengo constante 3, constante 4, constante 3 con constante 4. Entonces puedo formar un sistema de 2 por 2, donde resolviendo este sistema de 2 por 2, y ahí dice
voy a poder encontrar las constantes 3 y la constante 4, ¿sí? Ahora, resolviendo este sistema, yo tengo que la constante 3 me vale menos 15 medios y la constante 4 va a valer 65 tercios. Ya he encontrado resolviendo o utilizando la ecuación D y E. Ahora, si nosotros analizamos acá en la parte inferior, yo tengo la constante 3 y también tengo la constante 4, que es la ecuación en C, que en sí me estaría calculando la deflexión en el punto C, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a hacer acá. ¿Qué pasa si yo reemplazo en esta ecuación C? Voy a reemplazar la constante 3 y además voy a reemplazar la constante 4. Digo, EI por Y de C va a ser equivalente a 2 constante 3 más la constante 4. La constante 3 para nosotros es equivalente a menos 15 medios y la constante 4, 65 tercios. Y de acá voy a despejar el desplazamiento vertical del punto C. El punto C, vean que me sale un desplazamiento vertical positivo. ¿Qué significa? Que se está desplazando hacia arriba. Sí, entonces esto más o menos va a tener una gráfica de esta forma. Algo así, ¿no? Positivo. No va a ser cero acá deformación, va a existir deformación angular en este punto, ¿no? Y obviamente este punto va a subirse de esta forma. Entonces, ya he encontrado este desplazamiento. Y si nosotros revisamos acá, yo ya teniendo este valor de Y de C, que he calculado hace un momentito, puedo utilizar la ecuación B y despejar la constante 1, ¿no? Eso es lo que voy a hacer. Entonces ya tengo 20 tercios de EI, que va a ser positivo, y voy a tener, si reemplazo en la ecuación B, voy a decir EI 5 veces más 2 veces la constante 1, que era esta ecuación B. Entonces, de esta ecuación, yo sé que EI por Y de C va a ser equivalente a 20 tercios de EI. La rigidez a flexión se me va a anular acá y voy a tener 20 tercios directamente 5 más 2 veces la constante 1. Y de acá despejo la constante 1. Ahora, si se dan cuenta, ya tengo la constante 1. Además, tengo la constante 2 que he encontrado acá. Tengo la constante 3 y tengo la constante 4. Puedo encontrar las ecuaciones finales. Y las ecuaciones finales van a ser equivalentes a esto. Nada más reemplazando en la ecuación 1, la constante 1, y acá voy a reemplazar la constante 1 y 2, que me va a servir para el tramo desde el punto A hasta el punto C, y el otro tramo es de C hasta E, ¿no? Entonces voy a hacer eso. Voy a tener esta primera ecuación, que es la de deformación angular, y la siguiente es que la ecuación de deflexión, que lo vamos a denominar 1' y 2'. Eso ya lo vimos. Acá yo coloqué 1 y 2, y las ecuaciones finales van a ser 1' y 2', ¿sí? Esto es, la primera me va a dar la ecuación de deformación angular, y la segunda me va a dar la ecuación de deflexión. Estas ecuaciones solo sirven en el tramo AC, ¿sí? AC. De la misma manera, voy a encontrar la ecuación de deformación y la ecuación de deflexión, que lo voy a denominar 3' y 4'. Entonces, esta 3' y 4' nada más es la ecuación final de esta ecuación 3, 4, ¿no? Que está acá. Entonces, la primera va a ser de deformación angular y la siguiente de deflexión. Y esta ecuación sirve para el tramo desde C hasta E, ¿no? Ahora, si yo quisiera graficar estas ecuaciones, vamos a ver en una primera instancia cómo se me deforma mi estructura. Voy a utilizar para eso el programa GeoGebra y les voy a mostrar acá. Bueno, tengo la viga, acá está apoyado, articulado, apoyado y apoyado. Ahora, ya coloqué las ecuaciones. Acá lo único que estoy haciendo es colocar este signo de negativo para que me dibuje acá abajo. Sabemos que el momento positivo es abajo y el negativo es arriba, ¿no? Como el positivo es, me va a dar en sí en el eje X y Y, si yo considero de esta forma, me va a dar en este sentido. Nada más por esto estoy colocando esto, sí, nada más. El momento AB es este momento AB, que en sí corresponde a esta ecuación, ¿no?
a esta ecuación. El momento AB sería equivalente a 5X, lo que les decía. El primer tramo vale de 0 a 1, ¿no? Entonces, si yo reemplazo acá 1 menos 1 va a ser 0. Para el tramo AB solo serviría, perdón, AB sí, solo serviría 5X, ¿no? 5X. Para el tramo BC, acá el tramo BC sería de 0 a 2. Entonces, 2 menos 1, 1. Entonces, pertenece al tramo, entonces todo esto funciona. Eso estoy mostrando acá. Vean 5X y 5X menos 10X menos 1, que sería el tramo BC. Obviamente el momento acá tiene que ser 0. Ahora, el momento en CD va a ser de esta forma y el momento en DE va a ser constante, ¿no? Y acá directamente. ¿Por qué esto de constante? Si nosotros vemos acá yo tengo 5, entonces directamente en este punto me va a dar 5 y va a subir directamente a 0, ¿no? A 0. El momento positivo me está dando, ¿no? Ahora, una vez que yo tenga ya el diagrama de momentos positivos, lo que estoy reemplazando son las ecuaciones finales. Nada más la ecuación 2' y la ecuación 4' para ver en sí cómo se me deforma mi elemento. Ahora, acá quiero explicar lo siguiente. Cuando yo reemplace, por ejemplo, para el tramo AB, vea la viga, voy a irme acá hasta acá arriba. El tramo AB sirve, en este caso, voy a borrar esta parte, así. El tramo AB vale de 0 a 1, ¿no? De 0 a 1. Si yo veo, por ejemplo, la ecuación, yo te diría lo siguiente. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo estaría trabajando en el tramo AB? Entonces, la ecuación acá va a ser 5x al cubo sobre 6, pero acá cuando x valga, por ejemplo, 0,5, imagínense que yo busque acá en este puntito, en la mitad del tramo AB, entonces acá voy a tener 0,5 menos 1 me va a dar menos 0,5. Si me da negativo dentro del paréntesis angular, no pertenece al tramo. Entonces, la primera ecuación del tramo AB va a ser 5x al cubo sobre 6 y más las constantes de integración. Y eso estoy mostrando acá. Vean, 5 sextos de x al cubo más 5 sextos de x, ¿sí? Entonces, tengo ya las deflexiones, ¿no? Las ecuaciones de deflexión, 5 sextos de x. Entonces, la primera ecuación pertenece del tramo de AB y para el tramo BC va a pertenecer todo. ¿Por qué va a pertenecer todo? Porque X va a valer 2, ¿no es cierto? 2, de 1 a 2. Entonces, si yo coloco, por ejemplo, 2, entonces voy a tener 2 menos 1 va a ser 1. Entonces, 1 positivo y toda esta ecuación va a pertenecer al todo. Entonces, dibujando esas ecuaciones de deflexión, voy a borrarlas de momento y voy a trazar la deflexión de A a B, que es de esta forma, y la deflexión de B a C. Entonces vean que en esta articulación voy a tener un desplazamiento vertical, ¿sí? En este caso es positivo debido a ¿qué? A que esta carga de 10 kilonewtons está aplicando en sentido positivo, ¿no? En sí, lo va a deformar hacia arriba. Entonces, por eso está pasando esta gráfica, ¿no? Esta gráfica. Ahora, cuando yo calcule, por ejemplo, para el tramo desde C a D, entonces X va a ser desde 2 hasta 3, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si X va a valer 2? Entonces voy a tener 2 menos 2, 0. Acá voy a tener 2 menos 3, va a ser menos 1, no pertenece al tramo. Y voy a tener menos 15 medios de X más 65 tercios, directamente. Entonces, lo que voy a hacer es lo mismo. Acá estoy escribiendo la ecuación y esta ecuación vale desde 2 a 3. La primera de 0 a 1, la siguiente de 1 a 2, la tercera de 2 a 3. Y esta ecuación de 2 a 3 viene de esta forma. Obviamente, en este punto donde está el apoyo, el desplazamiento vertical tiene que ser 0, ¿no? Ahora, por último, voy a encontrar la deflexión para el tramo desde D hasta E, que sería en sí la ecuación general que yo he encontrado. Entonces, cuando yo tengo de esta forma, vean que la expresión siempre va a llegar a 0. Lo que hablamos en clases siempre tiene que ser una línea continua, ¿no? Una línea continua. Vean que tiene que deformarse mi viga de esta manera. Ahora, en este punto, lo que hice el análisis, ¿dónde está?
acá, vean, cuando X valga 2, todo me está saliendo en función de la deflexión en C. Y asimismo, cuando X valga 2, yo voy a tener en función de C. Vamos a decir que cuando X valga 2, voy a tener el mismo desplazamiento vertical. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo, por ejemplo, calcularía la deformación angular a la izquierda y deformación angular a la derecha, serían diferentes, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a verificar? Eso lo vamos a verificar de la siguiente manera. Voy a encontrar valores máximos. Entonces, voy a definir la deformación angular cuando X valga 2 en la articulación. Voy a reemplazar en la ecuación 1, ¿no? Entonces digo para el tramo AC, perdón, este es AC, ¿sí? AC. Digo EI por la deformación angular va a ser equivalente a 5 medios, estoy utilizando la ecuación 1, 10 medios X menos 1 al cuadrado más 5 sextos. X valga 2. 2 menos 1 vale 1 positivo, pertenece al tramo. Entonces, evaluando en sí, la deformación angular en C a la izquierda vale 35 sextos de EI, ¿sí? 35 sextos de EI. ¿Qué pasa si yo utilizo en el tramo desde de C a E? Sí, esto por favor, el primero, voy a corregirlo. El primero es para el tramo, si estamos hablando desde A hasta C y acá desde C a E, ¿no? Y digo, ¿qué pasa cuando X también valga 2? Voy a reemplazar en la ecuación 3. Entonces, vean, si yo reemplazo en la ecuación 3 va a ser 2 menos 2, 0. Acá voy a tener 2 menos 3, me va a dar negativo, no pertenece al tramo y directamente voy a tener menos 15 medios, que estoy mostrando acá. Entonces voy a tener una deformación angular a la derecha, ¿sí? Vean que las deformaciones angulares son diferentes. Entonces, podemos sacar una conclusión que cuando yo tengo la articulación, la deflexión va a ser la misma para ambos tramos, pero las deformaciones angulares son diferentes, ¿sí? Son diferentes. Además, tengo que encontrar la flecha máxima. Ya encontré la deflexión en C, que sería la flecha máxima en el tramo de A a C. Pero desde el tramo, desde C hasta E, yo tengo que encontrar la deflexión máxima, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a hacer acá. Digo, la deflexión máxima. Esto lo vamos a usar porque ya hemos corregido, ¿no? Ahora digo, la deflexión máxima va a ser cuando X va a valer 4. ¿De dónde saco este valor X4? Voy a utilizar el programa MATCAD-Prime para que pueda... ¿Qué es lo que voy a hacer? Como voy a trabajar, yo necesito saber para este tramo desde C hasta E, necesito primeramente verificar en C a D y desde D hasta E. Bueno, acá ya casi es indistinto, pero puedo verificar si existiría otro máximo que me daría la solución, o de acá hasta acá, ¿sí? Entonces voy a agarrar esta ecuación de deformación angular. Sabemos que cuando la deformación angular vale 0, la deflexión va a ser máxima, ¿no? En el tramo, por si acaso. Entonces, la primera, voy a decir 0, voy a decir 0. Esto va a ser igual a esta expresión, la ecuación 3, que me va a dar 5 medios por X menos 2 al cuadrado, ¿no? Ahora, para que yo trabaje, por ejemplo, desde el tramo de C a D, solo vale esto de 2 a 3, ¿no? De 2 a 3. El máximo valor es 3. Si yo reemplazo en esta ecuación 3, entonces voy a tener nada más esto. 3 menos 2 va a ser 1 positivo, pertenece al tramo. Pero acá 3 menos 3 va a ser 0 y va a ser directamente más la constante que va a ser menos 15 medios. Entonces voy a colocar menos 15 medios. De acá voy a sacar el valor de X. Voy a resolver y voy a decir que me lo despeje X. Para la siguiente, voy a tener lo siguiente. Digo, voy a copiar esto porque es lo mismo, vean.
x 5 medios de x menos 2 al cuadrado menos 5 medios de x menos 3. 5 medios por x menos 3 al cuadrado menos 15 medios. Y de acá voy a resolver x, ¿no? Y estoy igualando a 0. Vean, estoy igualando a 0. Ahora, de acá, si yo evalúo menos 3 negativo, me va a dar menos 3 raíz de menos 3 negativo más 2. Entonces tengo acá un valor de 0,26, que es este primer valor. Ahora, este tramo, el tramo de C a D, que es la primera ecuación, sirve desde 2 hasta 3. Si este valor me da 0,26, entonces no pertenece al tramo. Ahora, raíz de 3 más 2, entonces voy a tener 3,73. Si sirve solo de 2 a 3 esta ecuación, entonces 3,73 está fuera del tramo y no existe máximo en el tramo CD. Sí, en el tramo. Estamos hablando del tramo, por si acaso, no del nodo, el tramo. Ahora voy a analizar del tramo de E, que sería la ecuación total. Y vean que acá me da X4. Entonces, ¿qué significa? Que cuando nosotros estamos graficando, y vean ustedes el cálculo de deflexiones, cuando yo tengo 4, este punto va a ser equivalente a Y máxima, ¿sí? O sea, voy a tener, por ejemplo, un punto que va a ser acá, ¿sí? Y puedes tener un punto ahí. Ahora, esta distancia, yo puedo tener esta recta vertical y esta recta me va a representar la deflexión máxima. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a reemplazar ese valor de 4, x4 y máxima en la ecuación 4 y voy a tener de menos 5 medios, o sea, menos 2,5 EI, ¿no? 2,5 sobre EI. Ahora, si yo veo acá, a ver, si se puede hacer, le voy a decir que me muestre rótulo y valor. Y vean que yo tengo acá un valor de 2,5. Entonces, de esta manera, nosotros resolvemos cuando tenemos articulaciones, ¿sí? Entonces, pero siempre es una línea continua, ¿no? Continua. En este punto, obviamente, no existe tanta continuidad porque en sí estaríamos analizando como dos vigas de dos tramos, ¿no? Una viga que es de este tipo y la otra viga que es de esta forma. Pero en este punto de articulación, obviamente este punto tiene que desplazarse exactamente, ya sea positivo o negativo en función al tipo de carga que nosotros estamos realizando. Bueno, muchas gracias.